Bueno, buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a hablar respecto a la clasificación de los puentes, el cual mi grupo está conformado por mi persona, por mi compañero Rodríguez Quispe Ángel Ian Paul, compañera Tapia Zuca Ivette, Vilca Charaya Miguel Rodrigo. Bueno, vamos a hablar sobre breve introducción sobre qué es la clasificación de los puentes. Siguiente, compañero. Bueno, como una breve introducción, la clasificación de puentes se puede clasificar de diversas formas, por su utilidad, por sus años de durabilidad, por el tipo de material, por el tipo de, también por los años de duración, como se especifica, y de esa forma se puede clasificar de diversas formas los puentes. Siguiente. Clasificación por naturaleza en la vía, dice. En carreteras la mayoría de los puentes están diseñados para soportar el tráfico, obviamente, eso sí. Y otro también en ferrocarriles. Los ferrocarriles, puentes de ferrocarril se diseñan generalmente para la transitabilidad de los trenes y ya y los trenes, pues, en tanto turístico o empresariales. Trenes eléctricos también. En acueductos también se generan puentes y en peatonales también, en los pasos peatonales. Generalmente los puentes peatonales se dan en avenidas grandes en donde el tráfico es muy alto. En aeropuertos también se realizan puentes. Sí. Eh, bueno, yo les voy a hablar, ¿no?, acerca de la clasificación de los puentes por el material, ¿no? Como podemos ver, en primer lugar, se pueden clasificar por el material que sería en este caso la piedra, ¿no? Nos dice que estos puentes no son utilizados en épocas antiguas, que nos dan gran resistencia, pero también son limitados, ¿no?, por el peso que tienen estas estructuras y también es un poco más difícil para trabajar el material, que el cual sería la piedra. Y también tenemos, ¿no?, la madera. Eh, Son menos comunes, ¿no?, hoy en día porque no vemos muchos puentes, ¿no?, de madera, pero se usaban, ¿no?, como puentes temporales en áreas rurales. Y también tenemos, ¿no?, los puentes de soga. Estos nos dice que a menudo son utilizados en puentes temporales, ¿no?, en ubicaciones rurales, donde los materiales más pesados, ¿no?, no son tan viables o accesibles. También tenemos puentes de hierro y acero, ¿no? Estos puentes, ¿no?, son altamente resistentes, flexibles y con capacidad de soportar grandes cargas. Y también tenemos, ¿no?, como esto ya conocemos, puentes de concreto armado, ¿no? Son muy utilizados en puentes modernos, como sabemos, ¿no?, por su versatilidad y durabilidad. También tenemos, ¿no?, de concreto preesforzado, que nos dice que es un tipo de concreto que se utiliza para puentes de gran tamaño, ¿no? Con una mayor capacidad de carga y resistencia a la tracción. Y también tenemos de materiales compuestos, ¿no? Estos nos dice que son más resistentes y se utilizan puentes de alta tecnología, ¿no?, ofreciendo alta resistencia a la corrosión. A la siguiente, pues. También tenemos, ¿no?, la clasificación por el sistema estructural principal. En este caso, un tipo sería, ¿no?, el puente tipo viga, ¿no? Nos dice que los puentes de viga son los más simples y comunes, que su estructura está diseñada para resistir flexión y cortante, ¿no? Y pueden ser, ¿no?, de tramos simplemente apoyados, isostáticos y también continuos, ¿no? También tenemos los puentes tipo arco. Estos puentes, ¿no?, se utiliza para distribuir las cargas mediante compresión, ¿no?, lo que hace ideales para tramos largos y puentes de gran altura. También tenemos puentes suspendidos. Nos dice que este tipo de puentes se caracteriza por cables que cuelgan, ¿no?, de torres para soportar la estructura del puente y son ideales, ¿no?, para las distancias largas y áreas donde no se puede construir un soporte interno. Siguiente. Y bueno, por último, ¿no?, la clasificación por posición respecto a la vía, ¿no? Tenemos también, en este caso tenemos dos tipos, ¿no?, cuáles serían pasos superiores, que nos dice que el puente se coloca sobre la vía de tránsito, siendo común en autopistas y ferrocarriles. Y otro sería los pasos inferiores, ¿no?, el cual nos indica que el puente permite el paso por debajo de la vía de tránsito, a menudo en áreas con grandes volúmenes de agua o en una carretera con muchas intersecciones, así es como podemos ver en la imagen. Clasificación por el tiempo de vida. Definitivos, ¿no? Se diseña para una vida útil de 75 años de materiales duraderos, redundantes y fáciles de mantener.
temporales diseñados para una vida útil de menos de 5 años, ideales para proyectos de infraestructura que no requieren una solución a largo plazo. El siguiente. Según la demanda de tránsito y clase de la carretera, ¿no? Según el manual de la carretera, diseño geométrico de DG, vigente, los puentes en el Perú se clasifican en función de la demanda de tránsito de la siguiente manera. Puentes para autopistas de la primera clase, diseñados para soportar un alto volumen de tráfico de vehículo de alta velocidad. Puentes para autopistas en segunda clase, ¿no? Apoya un tráfico menos intenso, pero aún considerable en comparación con las carreteras de menor jerarquía. Puentes para carretera de primera clase son carreteras principales como tráfico moderado y puentes para carreteras de segunda clase son carreteras secundarias que sirven para conectar áreas más locales y puentes para carreteras de tercera clase son carreteras rurales o de bajo tráfico que pueden ser menos robustas. Y puentes de trochas carrozables son puentes de caminos rurales o caminos de acceso, ¿no? Con la menor capacidad de tránsito. La clasificación por importancia operativa, ¿no? Son puentes importantes, aquellos que soportan un alto volumen de tráfico y que son cruciales, ¿no? Para la conectividad de la región o país. Son puentes típicos, son puentes estándar utilizados en zonas urbanas o rurales sin una función crítica. Puentes menos importantes son puentes con bajo volumen de tráfico o que sirven, ¿no? De apoyo a la infraestructura menos vital. La siguiente. Para el diseño sísmico. Esto se va a clasificar en tres, los cuales son los puentes esenciales, los cuales deben ser capaces de soportar sismos fuertes y seguir operativos después de un desastre. Y tenemos también los puentes críticos, que estos cumplen la función importante para la seguridad y defensa, que deben ser funcionales inmediatamente después de una actividad sísmica. Y otros puentes tenemos los que no tienen características críticas o esenciales, pero deben seguir estándares de resistencia sísmica. Y acá tenemos algunas actividades que se presentan también. Y después tenemos lo que es la clasificación según el sistema de construcción, los cuales son segmentales, pueden ser lanzados o prefabricados, lo que permite así una construcción más rápida y menos costosa, acá como se puede ver. Y tenemos lo que es la otra, la obra falsa, que se utiliza cuando es necesario construir sobre una estructura provisional, muy común en el caso de puentes grandes o con grandes dimensiones, como se puede visualizar en acá imagen. Y tenemos los prefabricados. Estos son puentes que se construyen en módulos y luego se ensamblan, reduciendo así el tiempo de construcción. Y en conclusión, la clasificación de puentes es esencial para así poder determinar mejores soluciones estructurales. Y considerando también la demanda de tránsito, la vida útil o el tiempo de vida, las características geográficas y sísmicas que se pueden presentar, y como los materiales disponibles también que se van a encontrar en la zona que se va a realizar. Y también tenemos lo que es el diseño adecuado, no solo garantiza la seguridad, sino también la durabilidad y eficiencia operativa que puede demandar de las clasificaciones de puentes. Y bueno, eso sería todo con nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.